Damos espacio ahora a nuestro segundo segmento de entrevistas. Como ustedes bien saben, esta noche se cierra el periodo de inscripciones de candidatos a puestos de elección popular. Son aproximadamente 3,000 posiciones las que están en disputa, para lo cual generalmente se inscribe un promedio de unos 40,000 candidatos más o menos. Hasta el día de ayer se había inscrito únicamente un 41%, lo cual pues genera cierta incertidumbre en términos de saber con cuántos finalmente se va a contar en estas elecciones. Vamos a conversar sobre ese tema. Esta noche nos acompaña Roberto Alfaro, quien viene en representación de la Contraloría General de Cuentas, y también Franco Martínez, quien es politólogo, columnista y catedrático universitario. Ambos bienvenidos. Y don Pedro, por favor, inicia usted. Démosle. Don Roberto, la primera de sopetón. Problemas con los finiquitos. En general, sin decir fulano, mengano, problemática en la Contraloría con los finiquitos, si es que existe. No es problemática de la Contraloría con los finiquitos. Quisiera dar la información que hasta las 5 de la tarde habían sido solicitados 39,968 finiquitos. O sea, casi los 40,000 que hablaba Carmen. Habían sido firmados 39,732, se han entregado 35,029. Y si hacemos una comparación con los del 2011, en el 2011 solamente se entregaron 10,525 finiquitos. Para esto fue necesario... Se han entregado 4 veces más finiquitos que en 2011, ¿no? Sí. En número redondo. Sí, okay. Así es. Ahora bien, de todos esos finiquitos, les han otorgado amparo provisional a 35. Y de esos amparos se han revocado 8. Yo les traigo el listado donde están los 35 finiquitos que han sido amparados. Esos son los que razona la Contraloría. Los que están razonados, y aquí está con sus colores, los otorgados, los revocados y este que fue a solicitud de la Contraloría. Esto pues ya ustedes lo podrán conocer, evaluar, analizar, y ahí estamos a sus órdenes para responderlo. Ahora, para lograr hacer esto fue necesario implementar una logística, y hay que tomar en cuenta que el licenciado Mencos tiene 5 meses y medio de estar al frente de la Contraloría, y se hicieron varias acciones. De 5 ventanillas que había para los finiquitos, se amplió a 25 ventanillas para poder atender a todas esas personas, a esa demanda de finiquitos. También se hizo un pacto un arreglo con el banco que opera dentro de la Contraloría, y amplió sus instalaciones para tener más ventanillas. Se extendió el horario de atención. Se estaba atendiendo entre semana de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche se cerraba la puerta, pero se continuaba hasta medianoche. Y los sábados y domingos, los sábados se trabajaba de 8 a 4. El personal de la Contraloría ya en las últimas semanas incluso estuvo saliendo a la 1, 2 de la mañana, especialmente el jurídico, que es el que tiene que resolver las situaciones que le genera los amparos de las Quizás centrémonos en esos amparos que han sido otorgados, digamos, por jueces, y en esos otros que la Contraloría definitivamente ha dicho, mire, no hay nada que hacer. Esa pugna judicial, porque muchas de estas personas ha salido a la luz pública que han sido antiguos políticos que tienen problemas por manejo de fondos públicos. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿O qué te gustaría que pasara? ¿O qué crees que es correcto que pase sobre la base de esta discusión pública de, oiga, ¿cómo le vamos a permitir a gente que está sujeta a proceso judicial que se presente? Bueno, yo creo que en primer lugar es acatar las disposiciones de la Carta Magna. Recientemente el Foro Guatemala presentó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral más de 2,500 firmas pidiendo que por favor no se inscriban a candidatos vinculados, digamos, a casos de corrupción o con conexiones con procesos de malversación de fondos públicos. Entonces, hay un artículo muy preciso, y es específicamente el 113, relativo a derechos a optar a cargos y empleos públicos, donde dice que todos los guatemaltecos pueden optar a esos cargos siempre y cuando tengan los méritos razonados en función de capacidad, idoneidad
y honradez. Entonces nosotros podemos deliberar, por ejemplo, cómo medirla. Claro, es una categoría muy ambigua, ¿no? Con muchas interpretaciones jurídicas y políticas, pero tú podrías ver, por ejemplo, la capacidad de un diputado que va a reelegirse en función de su productividad legislativa, de su capacidad de impulsar procesos de fiscalización dentro del Congreso. Tú podrías medir idoneidad en categorías básicas de una meritocracia weberiana, ¿no? Es su profesionalismo. Ahí tiene que ver mucho la relación, digamos, del perfil del puesto. Y por eso creo que las reformas a la ley electoral son fundamentales, pero tienen que ir eminentemente vinculadas con reformas a la ley de servicio civil. Algunos son, digamos, los argumentos para el retraso que ha habido en las inscripciones son variados, desde el problema con los finiquitos, desde las solicitudes de antejuicio, que todavía siguen estando a la orden del día, desde haber realizado o inscrito malas asambleas, pero ¿cuál es su interpretación desde el punto de vista sociopolítico de que hemos llegado, y nos decían algunos juristas, de que no se había dado una situación tan extrema como ahora, a último momento, con tan pocos candidatos, por lo menos hasta el día de ayer, inscritos? Así es. ¿Qué Mira, pudo haber pasado? Yo creo que hay dos ámbitos. Uno, desde el derecho positivo liberal, porque recuérdate que la ley electoral también en el artículo 214, relativo a los requisitos de inscripción, tiene rango constitucional. Y más allá de las cuestiones operativas, que es presentar partida de nacimiento, el cargo que se quieren postular, la organización que los postula, el nombre, etcétera, hay la literal F donde efectivamente dice que otros requisitos que establezca la Constitución y la presente ley. Y ahí nos vinculamos directamente al 103, el cual ya hice alusión. Pero también en el marco del derecho está el artículo 16 de la Ley de Probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. Y específicamente en la literal B dice que ningún guatemalteco podrá optar a un cargo público cuando haya administrado, custodiado bienes del Estado y no tenga un finiquito por parte de la institución que lo ratifica la Contraloría. Pero es el ámbito jurídico. El ámbito más sociológico es vinculado a la ética. Yo creo que aquí tenemos que apelar efectivamente al clamor de una ciudadanía que está pidiendo no más corrupción sistémica y que está pidiendo probidad, por ejemplo, en los candidatos que puedan presentar, por ejemplo, declaraciones juradas patrimoniales en torno a un ejercicio de rendición de cuentas democrático. Mucha gente piensa que la Contraloría puede hacer o deshacer. Realmente la Contraloría, con el tema de los finiquitos, ¿a qué se limita su papel? Mucha gente dice, ¿y por qué la Contraloría le dio el finiquito? ¿O por qué no se lo dejó de dar? Exactamente al que hace esas preguntas, ¿cuál es la respuesta desde la Contraloría? ¿Qué hace la Contraloría? Bueno, la Contraloría tiene como mandato fiscalizar el uso de los recursos públicos. Y entonces, en el desarrollo de sus actividades, emite sanciones, pone denuncias o acciona ante los órganos jurisdiccionales cuando encuentra faltas. Un finiquito puede, para la exención de un finiquito o de una constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos, que ese es el nombre que así se llama. correcto, y hay que agarrar aire para decirlo. La Contraloría hace una revisión de sus registros si no tienen denuncias, si no tienen sanciones, si no tienen pendiente un trámite con la declaración de probidad, y si el ciudadano no aparece en los controles de la Contraloría, extiende esa certificación. A los 20 años el finiquito es gratuito y se le extiende a la Contraloría. Ese sí ya está sus 20 años. Ahora bien, ¿hay interferencia o no en este caso de los jueces cuando otorgan estos amparos provisionales? Y eso se lo pregunto porque el día de antier o ayer Acción Ciudadana presentó justamente una denuncia ante la Junta Disciplinaria del OJ pidiendo que fueran sancionados los jueces que habían otorgado estos amparos provisionales. ¿Ustedes lo ven como una interferencia? Mire, depende, dijo Pepito. Si hay una madurez y se está cumpliendo con los requisitos y con lo que establece la ley, eso está establecido en la ley, el amparo. Ahora, cuando hay resoluciones, como un caso que se los voy a relatar, porque lo apunté hoy, que entró a las 4 de la tarde, nos llegó la notificación de una resolución de la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de Santa Rosa, constituido en Tribunal de Amparo, concediendo 6 horas para extender la constancia o finiquito
y 48 horas para rendir el informe. Evidentemente, aquí sí hay una interferencia. Aquí hay un ánimo de retorcer las cosas, porque ¿cómo es posible que la resolución de extender el finiquito dan 6 horas y 48 para emitir el informe que debería ser la base para emitir ese finiquito? Y eso, aquí está el nombre del señor también, del que lo interpuso. Y viene, o cuando ponen, por ejemplo, un recurso de una persona de Sololá en un juzgado de Escuintla. Que entonces, también es para que digamos, haya extraterritorial de la justicia, sí, y la cosa se haga. Ahí sí hay una interferencia, pero por el mal accionar de esos funcionarios judiciales que están excediendo en sus funciones, y eso lo tendrá que corregir la Corte Suprema. Franco, ¿qué esperanza hay que de verdad, porque el problema no se centra de los 40.000, como ven, el problema se centra en 500, por un 10%, no, un 10% no, un 1%, ni eso, ¿verdad? En muchos menos. No. ¿Qué esperanza hay de que en un momento político como en el que estamos, donde la ciudadanía está contra la corrupción, donde se están evidenciando corruptos todos los días con denuncias muy serias de CICIG y del Ministerio Público, estas cuestiones se arreglen en el sentido de que definitivamente nadie que no es honesto, honrado, pueda participar, tenga el amparo que tenga? ¿Hay probabilidad de que la Corte determine? No sé, ¿qué visualización le das tú? Yo veo un entramado jurídico bastante complejo, y esos vericuetos creo que generan un entrampamiento de lo que realmente es el tema en cuestión, y es obviamente la capacidad de tener funcionarios éticos, probos, transparentes y con una meritocracia para aspirar a un cargo de elección popular, porque parece irrisorio, por ejemplo, a una diputada Julia Maldonado, que efectivamente con el desfalco en Conjuve, con fondos de cooperación de la Unión Europea, efectivamente esté generando ese tipo de reveses jurídicos y malinterpretaciones en función de aspirar nuevamente a una curul en el Congreso. Entonces, yo creo que no hay mucha esperanza en términos de que hay un derecho al amparo, pero me parece también que hay una irresponsabilidad jurídica de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en no hacer efectivo el Estado de Derecho. Me parece que no hay que retorcer y no hay que malinterpretar. Ya le está planteado en el 113 de la Constitución, en el 214 de la Ley Electoral, en el artículo 16 de la Ley de Probidad. Entonces me parece que simplemente hay que hacer efectivo el ejercicio. Una última pregunta, porque ya se nos terminó el tiempo, y es que todavía el día de ayer se presentaron 4 solicitudes de antejuicio. Esto va a tener también implicaciones sobre la logística electoral, porque las papeletas no se van a poder imprimir hasta que no se sepa finalmente quiénes van a ir en la contienda. ¿Qué otros efectos usted ve de lo que pueda seguir pasando en los próximos días? Mira, yo lo que veo es que efectivamente vamos a tener pues esos reveses traen costos administrativos, caen costos políticos y fundamentalmente dinerarios a un Tribunal Supremo Electoral que no logra tener un presupuesto todavía holgado para hacer la descentralización efectiva, por ejemplo, en circunscripciones electorales municipales. Pero lo que veo también en buena medida es que, por ejemplo, la CICIG y la Embajada de Estados Unidos seguirán, digamos, con una depuración simbólica, pero también con suficientes evidencias en el Congreso de la República para presionar, por ejemplo, la aprobación de ciertas leyes en el Congreso de la República. Mi preocupación es que si efectivamente se reforma la ley electoral, esas cuestiones de carácter torales sí se van a poder implementar antes de la primera vuelta. Yo creo que esa es una gran incertidumbre y me parece que por ahí tenemos que tirar un poquito la discusión. En términos de rendición de cuentas, veo que efectivamente muchos diputados y jefes ediles o corporaciones municipales pues simplemente deben acatar la ley. Y aquí creo que es una exigencia al organismo judicial de que actúe con objetividad, ecuanimidad y con responsabilidad. Hay un televidente que bueno, ya nos hemos pasado de tiempo, que dice Víctor Hugo del Pozo. Si esa persona, ese candidato no está aquí, significa que no tiene ningún problema. Exactamente, no aparece en los registros. No hay ningún problema. Bueno, con eso respondemos una inquietud de una persona que ha estado pues preguntando por ello y no lo queremos dejar insatisfecho. Bueno. Franco y don Roberto Alfaro, muchísimas gracias. Creo que las cosas han quedado meridianamente claras, nos guste o no nos guste. Lo que hay que pelear ahora es porque sean meridianamente claras en el futuro y que encima nos guste y se sujeten a esos principios que Franco tan puntualmente exponía. Muchísimas gracias a la Contraloría, muchísimas gracias a Franco como analista. Y nos vamos sin más preámbulos porque ya nos hemos pasado. Para las 10 p.m. Así es. Muchas gracias, don Pedro. Muy bien, a usted. Pues nos vamos. Feliz noche. Disfruten. Sin más historias, sin más preámbulos, seguimos con la programación. No se la pierdan. Tengan buenas noches.